Bien, mi nombre es Daniel Quispe y en esta ocasión vamos a hablar del simulador del tubo Pitot y el puerto estático. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, tenemos el sistema simulado y el sistema de referencia, ¿no?, en la parte inferior. Así, en la mano derecha tenemos la escala donde está la True Altitude y el True Airspeed. También tenemos las condiciones ambientales, la True Altitude, Airspeed, temperatura. Está seteado el altímetro ahorita a 29.92 pulgadas de mercurio, o sea que está a nivel del mar. Tenemos las condiciones que le vamos a poner, ¿no? Un bloqueo del tubo Pitot, del drenaje, el bloqueo también del Remair, el bloqueo del puerto estático, y activamos también el alternativo puerto estático, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestros indicadores, que es el velocímetro, el vertical speed y nuestro altímetro. Entonces vamos a proceder a setear a una altitud de 16.000 pies y 170 nudos de velocidad. Como podemos apreciar en ambas partes, como el sistema simulado y el sistema referencial, están marcando totalmente igual. En lo que es el airspeed tenemos una presión de 17.07 pulgadas de mercurio. En lo que es el puerto estático, que va hacia el altímetro y el vertical speed, tenemos una lectura de 16.22 pulgadas de mercurio. Y en la parte central tenemos una medida del 0.85 pulgadas de mercurio, que es la diferencia entre la presión que hay en el Pitot y la presión que hay en el puerto estático. Esa diferencia de presión va a hacer que nuestro velocímetro nos dé la lectura, ¿no?, ya que ese es el principio de funcionamiento que hace la diferencia entre la presión de Pitot y la presión estática internamente. Entonces vamos a proceder a realizar la situación del bloqueo del tubo Pitot del Remair. ¿Qué es lo que sucede aquí? A esta altitud y a esta velocidad, lo que podemos apreciar significativamente es que nuestro airspeed está lecturando 0 en el sistema simulado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón de esto es que como está obstruido el Remair, la entrada de aire para el Pitot, pues no va a haber presión en ese sistema para que pueda llegar al diafragma y expandirlo. Pero lo que sí le llega es la presión estática. Entonces, la presión estática, al no encontrar presión en el otro sentido, se van a igualar. Al igualarse, nos va a marcar 0 como diferencia de presión, ¿no? Entonces, por ese motivo es que no se mueve y por ese motivo es que la aguja nos marca 0. Porque no hay acción del diafragma, no se infla el diafragma, porque no hay presión, no ingresa la presión por el tubo Pitot. Vamos a poner una segunda condición. Cuando disminuimos a 80 nudos y 7.000 pies, pues vemos la variación que nuestros altímetros está funcionando bien, el vertical speed está funcionando bien y nuestro velocímetro permanece inmóvil, ¿no? Una vez más se igualan las presiones, la presión estática, que es la única que se va a estar censando, es la única que va a estar presente en nuestro indicador. Por eso es que el diafragma no hay manera de que se mueva, ¿no? Ahora vamos a proceder a hacer la prueba con el bloqueo del drenaje del tubo Pitot a 155 nudos y 15.000 pies de altitud. Como podemos apreciar, no hay
ninguna diferencia o es casi imperceptible, ya que digamos, la presión que ingresa del aire hacia el tubo pitot no se ve tan interrumpida, no se ve tan comprometida. Así que sigue ingresando esa cantidad, ¿no? Y se puede llegar a lecturar. Y la diferencia de presión entre la estática y el tubo pitot nos da lo mismo, de 0.73. Y así, entonces, como que no es muy significativo, pero si es que llegase a incrementarse esa obstrucción, pues ya sería en el caso como que estaría bloqueado el Remeyer, ¿no? Pero en esta situación no. Tal vez vamos a tener un poco de lentitud en que reaccione nuestro diafragma del airspeed, pero al final nos va a lecturar lo mismo, ¿no? Ahora vamos a bloquear el puerto estático a una altitud de 16.000 pies y 170 nudos de velocidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a ver. Por el momento, al estar bloqueado, vamos a tener una ligera caída de presión si comparamos el sistema simulado con el sistema de referencia, ¿no? En nuestro altímetro superior tenemos una presión de 16.18 pulgadas de mercurio, en la parte inferior de 16.22 pulgadas de mercurio. Que esta va a ser una pequeña diferencia en lo que representa nuestra medida del airspeed, que la presión va a ser de 0.88 pulgadas y en el sistema referencial de 0.85. Es una mínima diferencia, pero eso porque estamos simulando que recién en el momento en el que nos encontramos a 16.000 pies y 170 nudos se ha bloqueado. Entonces en ese momento ha habido una pequeña caída de presión. ¿Qué sucede si ya bloqueado descendemos a 9.000 pies y a 85 nudos? Como podemos apreciar, nuestro altímetro y nuestro vertical speed se van a mantener inmóviles. ¿Por qué? Porque no sensa la presión estática, ¿no? Está obstruido ese camino. Pero lo que va a suceder es que nuestra presión del tubo pitot se va a incrementar y nuestra lectura va a dar al máximo. Da al máximo, ¿por qué? Porque como se ha obstruido nuestro puerto estático, la presión del lugar donde se ha obstruido, que recordemos era 16.000 pies, esa presión que estaba sensando en ese momento se va a quedar estancada ahí, porque no va a tener por dónde salir ni tampoco por dónde ingresar. Pero más sí va a ingresar la presión pitot, ¿no? El aire de impacto va a ingresar, haciendo que el diafragma se expanda a su máximo posible porque se ha quedado almacenada una presión. Y como estábamos a mayor altitud, que es 16.000 pies, pues sabemos que a esa altitud hay menor presión que a 9.000 pies. A 9.000 pies nuestra presión sería de estática de 21.39 pulgadas de mercurio. Entonces esa diferencia hace que varíe, ¿no? Ya que nuestro puerto estático está obstruido. Entonces, como va a ser menor presión y el aire de impacto va a ser mucho mayor, pues nos va a dar una lectura totalmente errónea. Bien, y si volvemos a subir, ¿qué sucede si subimos? Subimos a 15.000 pies y 135 nudos de velocidad. Como podemos apreciar, nuestro altímetro se queda estático, donde se ha quedado a 16.000 pies. Y sí, entonces nuestro vertical speed también, bueno, esta vez ha permanecido inmóvil, no se puede apreciar en la imagen, pero se ha mantenido inmóvil. Pero aquí tenemos una lectura en nuestro airspeed. Ya nos está marcando por promedio de
160 nudos de 135 que deberíamos tener seteados, ¿no? Bien, bueno, poco menos de 135, en realidad es 110, 100 y tantos. Ya, lo que sucede aquí es que hemos subido la presión, ¿no? Como saben, perdón, a la altitud. Como sabemos, nuestro puerto estático está bloqueado. No hay manera de que ingrese o salga la presión estática, pero nuestro aire de impacto que ingresa por el tubo pitot sí. Y a esa altitud y a esa velocidad nos está censando, digamos, 17.44 pulgadas de mercurio de presión. Es menor, o por qué menora la aguja, porque a esa altitud la presión también es menor. Al haber menor presión, nuestro diafragma, que en la imagen anterior estaba a full inflado y se había ido nuestro indicador a full, pues esta vez está menorando y por eso tenemos una lectura menor, pero no es la real, ¿no? Entonces, así con este caso. Y ahora vamos a proceder a bloquear todo a una altitud de 16.000 pies a 170 nudos. Al bloquear el tubo pitot drain, pues ya vimos anteriormente que casi no sucedía nada, pero cuando bloqueamos el ram air, automáticamente nuestro indicador se iba a cero, como lo podemos apreciar ahora. Ahora bloqueamos el puerto estático y todo se queda en esa posición de nuestro altímetro y nuestro vertical speed. Vamos a descender a 8.427 pies y a 108 nudos de velocidad. Como podemos apreciar en el sistema simulado, pues nuestro altímetro nos sigue marcando como si estuviese a 16.000 pies. Nuestro vertical speed no se ha movido tampoco, siempre ha permanecido en cero. De igual manera, nuestro indicador de velocidad se ha mantenido en cero, ya que no hay ninguna presión que entre que salga, entonces siempre se igualan y pues prácticamente el diafragma no se mueve, ¿no? Permanece cero. Y a esta condición vamos a aperturar lo que es el alternativo puerto estático, digamos así. Aperturamos esa válvula, vamos a tener lectura en el altímetro y en el vertical speed, pero no va a ser tan exacto. ¿Por qué? Porque como es un medio alternativo, va a haber una variación mínima. Si podemos observar en el sistema simulado, nos está marcando 8.200 pies aproximadamente, pero en nuestro sistema referencial en el altímetro está 8.000 pies exactos. Bueno, como bien dice, es un puerto estático alterno que de alguna u otra manera en estos casos de emergencia puede orientar al piloto, ¿no? En respecto a la altitud, porque como está bloqueado nuestro tubo pitot, pues nuestro diafragma se va a ir a cero, porque la presión estática se va a igualar, ¿no? O es un poco mayor a lo que está nuestro diafragma, nuestra presión de tubo pitot, ¿no? Entonces esa diferencia de presión, mira, incluso nos da un negativo, pero como nuestro indicador solo llega a cero, es el mínimo, pues no nos marca más al negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque nuestra presión estática es mucho mayor y esa presión que está dentro del compartimiento, pues es mucho mayor que la presión que está dentro del diafragma. Por ese motivo es como si hubiese presionado totalmente el diafragma hasta su máximo y ya no puede ir más, ¿no? Por eso tenemos esa lectura de cero. Y así terminamos con lo que es el
sistema simulador de tubo pitot. Ahora pasamos a lo que son los instrumentos de vuelo primarios de la aeronave. Esta configuración en T que tenemos en la figura es normalizado por OASI y todos van a tener esta misma configuración, ¿no? Tenemos en el lado superior izquierdo nuestro airspeed indicator, en la parte central tenemos el horizonte artificial, en la parte derecha tenemos nuestro altímetro y en la parte inferior tenemos nuestro rumbo. Y también aquí podemos observar 6 instrumentos que también son los principales, digámoslo así. Adicionando a los que ya hemos mencionado, tenemos el coordinador de giro que está en la parte inferior en la mano izquierda, y tenemos nuestro vertical speed que está en la parte inferior derecha. Lo mismo vamos a tener si es que tenemos, digamos, una aeronave con indicadores digitales, un poco más moderno, pantallas digitales. Ahí, como podemos apreciar, en el mismo sentido, en el mismo orden, primero a mano izquierda tenemos el airspeed, en la parte central tenemos nuestro horizonte artificial y en la parte derecha tenemos nuestro altímetro, ¿no? Un poco más a la derecha tenemos nuestro vertical speed. Nuestro turn coordinator sería la flechita que está en la parte de arriba, una flecha con una raya, y en la parte central inferior tenemos nuestro rumbo, ¿no? Ahí tenemos la escala, la rosa de los vientos. Bien, aquí tenemos nuestro airspeed indicator, en el cual vemos el diafragma, vemos la conexión que viene del tubo pitot que va directamente al diafragma. Tenemos nuestra conexión hacia el puerto estático que ingresa a la cámara de todo nuestro instrumento, en donde se va a realizar la diferencia de presión, la presión que ingresó en el diafragma y la presión estática que va a estar dentro del compartimiento. Esas presiones se van a comparar y según la diferencia de presión, el diafragma se va a mover, haciendo mover todo el mecanismo de engranajes para lecturarnos la velocidad. Aquí tenemos nuestro horizonte artificial, el cual nuestro elemento sensor va a ser el giróscopo. El giróscopo que ya vamos a ver a continuación, y el mecanismo mediante el cual va a medir también va a ser nuestro giróscopo, porque gracias a la inclinación del avión el giróscopo va a hacer que se mueva nuestra escala, que es transmitida vemos ahí una varilla y nos va a mostrar la latitud del avión. Aquí tenemos el principio de funcionamiento de un giróscopo, ¿no? Tenemos un flywheel que va a estar girando constantemente, puede ser activado por un motor eléctrico, por vacío o por neumática, que es lo que va a hacer que digamos se equilibre o esté siempre en equilibrio. Pero al momento de que la aeronave haga un pitch, un roll, un yaw, también se va a mover juntamente con eso, simulando el movimiento, la latitud del avión. Bien, ahora tenemos aquí nuestro altímetro. En este caso, nuestro altímetro, el elemento sensor sería nuestro puerto estático, porque trabaja con estática. Y nuestro elemento indicador o comparador es el aneroide. El aneroide va a ser aquel que va a tener una
presión ya fija y vemos ahí que entra la presión estática en dentro del compartimiento del altímetro, pero nuestro aneroide, a diferencia del diafragma, está totalmente sellado. O sea, eso quiere decir que solamente la acción de la presión estática va a hacer que nuestro aneroide se comprima o se expanda. Entonces, mediante los mecanismos de engranajes, según se expanda o se contraiga, nos va a lecturar de acuerdo a la presión, ¿no?, estática, según la altitud. Aquí tenemos nuestro rumbo, nuestro heading, nuestro instrumento de heading, en el cual vemos que también el elemento medidor sería el giróscopo, el elemento sensor también sería el giróscopo, que ya hemos visto muy breve cómo es su funcionamiento. Entonces, de acuerdo a la guiñada de la aeronave o hacia la dirección que va nuestra aeronave, mediante un engranaje lo va a transmitir al indicador, ¿no?, a la aguja y la escala. Bueno, aquí también tenemos nuestro coordinador de giro. Como podemos apreciar, también funciona con un giro, con un giróscopo. De igual manera, ¿no?, al hacer el a la B y el yaw para evitar un derrape, nos va a mostrar en el indicador cómo estamos haciendo el viraje. Tenemos ahí como un nivel en la parte inferior que básicamente por gravedad nos va a indicar si estamos inclinados hacia un lado, si la aeronave va a derrapar si es que no se mantiene ese nivel en la parte central. Entonces el piloto ya tiene que jugar con los pedales para mover el radar y tratar de mantener, ¿no?, con caña y pedales, tratar de mantener digamos, el indicador o el nivel al centro para evitar el derrape y hacer un giro coordinado. En este caso también nuestro elemento sensor y nuestro elemento indicador sería el giróscopo, y que mediante engranajes también y links o varillas va a hacer que se muestre en la escala, ¿no? Aquí tenemos nuestro vertical speed, que a diferencia de nuestro altímetro, aquí sí usa un diafragma, pero también solo funciona con digamos puerto estático. ¿Cuál es la diferencia? Que la presión de nuestro puerto estático va a ingresar tanto al diafragma como a la cámara que contiene todo el diafragma, ¿no?, a la cámara del instrumento. Pero para ingresar a la cámara va a haber digamos, una restricción en lo que respecta ¿cómo decirlo?, al ingreso, al tubo que ingresa hacia la cámara, ¿no?, por donde va a ingresar la presión estática hacia la cámara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión va a ingresar. Como hay menos restricción hacia el diafragma, pues lo primero que va a hacer es expandir el diafragma. Al expandir el diafragma, nuestra aguja, que está comunicada con engranajes y varillas, según sea la presión, nos va a dar el pico, ¿no? Se va a mover la aguja, se va a mover a 1, a 2. Entonces, a medida que sigue, digamos, ingresando la presión estática, va a seguir pasando por el pasaje restringido, ¿no?, por el tubo restringido, pero lentamente, a menor velocidad. Entonces, una vez que la aeronave haya llegado a su punto donde tenía que subir, se va a igualar ambas presiones, ¿no?, por el principio de Pascal. Entonces va a ser un poco más lento
que ingrese la misma presión a la cámara de todo nuestro instrumento, pero al momento de que ingrese las dos presiones se van a igualar y nuestro indicador nos va a marcar 0. Entonces así es como funciona nuestro vertical speed, que nos va a decir a qué velocidad estamos subiendo o bajando. Entonces, según esta condición, nuestro elemento sensor sería el puerto estático, ¿no? Y este elemento indicador sería, o comparador, sería nuestro diafragma que tenemos internamente. Bien, aquí tenemos un medidor de presión. En este caso es un tubo Bourdon que se utiliza, que directamente la presión sea de aceite, combustible, de aire, aunque de aire no es mucha presión que digamos que un líquido, pero va a ingresar directamente al tubo. Ese tubo Bourdon va a tratar de enderezarse, de estirarse, de erectarse, y como está conectado con un link o con una varilla en los engranajes, pues este va a hacer que se mueva y nos dé la indicación respectiva, ¿no? Proporcional a la presión que ha ingresado en el tubo Bourdon. Y así es como hemos visto el principio de funcionamiento de estos indicadores. Y ahora vamos a proceder al modulador. El modulador nos va a permitir que nuestra voz viaje a largas distancias. Entonces, bien va a modular la amplitud o bien va a modular la frecuencia con que se va a enviar nuestra voz, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tener amplitud modulada o frecuencia modulada. En este caso, vamos a simular esta modulación representada en el osciloscopio y vamos a proceder a hallar el índice de modulación, el cual nos va a decir si es que estamos dentro de rango, pues perfectamente se va a oír nuestra voz, pero si nuestro índice es de 100%, pues nuestra voz se va a entrecortar porque va a haber un punto en que va a chocar las dos ondas o va a haber una diferencia y se va a entrecortar. Y si es menos de 60 o 69, pues también, ¿no? Va a haber una distorsión. Entonces nuestro rango es de 69 a 90%. Vamos a hallar el índice de modulación teniendo los datos de 100 milivoltios que vale cada cuadrado vertical, como ya hemos visto anteriormente. Tenemos nuestro tiempo que es 67.20 milisegundos, 20 milisegundos. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en ubicar el centro de nuestra onda representada aquí y vamos a proceder a contar hacia arriba, que va a ser nuestro voltaje máximo, desde el centro mismo hacia arriba, hacia donde llegue nuestra onda, nuestro voltaje máximo, y nuestro voltaje mínimo va a ser del mismo centro hacia la parte más inferior donde cae la onda, ¿no? Donde está entrecortada. Ese va a ser nuestro voltaje mínimo.